días, como cada 8 días, estamos al aire para llegar a los rincones más alejados y cercanos de nuestro país, nuestro departamento y otros países en donde de manera disciplinada nos observan. Queremos saludar también allá al doctor Freddy León Cuellar, director de Clúster 7, que está haciendo ahora la incursión en un programa novedoso, a Trino Limpio, con otro colega, Fabio Larraondo. O sea que ustedes desde cualquier parte del mundo pueden llegar allá a las oficinas, al estudio donde están estos dos colegas haciendo ese programa, a Trino Limpio. También saludamos a nuestro apreciado gerente del canal, Rafael Ávila. Y también queremos saludar allá en Nueva York a Abraham y Luisita Poveda, que con un grupo de amigos caleños y colombianos no se pierden el programa. Para ellos un abrazo, un saludo especial. Y también queremos saludar allá en Buenos Aires esa tertulia que siempre hacen. Esperamos estar prontos por allá para traer algunos documentos importantísimos de la realidad argentina. También, como siempre, allá en Bucaramanga, Mamamillo, donde pueden no solo comer esas hormigas culonas exquisitas, sino los platos exóticos nacionales e internacionales que preparan allá en Mamamillo. Y bueno, y un saludo y deseo de recuperación a la señora Esther, que fue sometida a una intervención quirúrgica. Esperamos que pronto esté nuevamente escuchando y participando del programa. Queremos decirle que hoy, como siempre, noticias importantes de tipo cultural, de tipo económica, hacemos pedagogía, decisiones es eso, un programa de pedagogía política, social, cultural, de periodismo alternativo y de investigación. Nos pueden ver en Real Audio, www.canalccali.com, o también nos pueden ver en el canal 12 de Global Televisión y 112 en Cali TV, con repetición los días domingos a las 2 de la tarde. Bueno, y entrando ya en materia, tenemos en primer lugar que se inició con bombos y platillos y con mucha profundidad el 5º Festival Internacional de Cine. De verdad que es un espectáculo maravilloso, va hasta el próximo lunes festivo. Es muy grato encontrar maestros como Humberto Dorado, Luis Ospina, Camila Lobo Guerrero, esas personas que han hecho del cine colombiano una manifestación de arte y cultura que ha traspasado las fronteras. El festival se inició con la presentación del trabajo de un joven caleño, Oscar Ruiz Navia, con un cortometraje titulado Solecito. Vamos a observar entonces parte de lo que es este grandioso espectáculo, 5º Festival Internacional de Cine. Observemos. Seamos optimistas. Los días buenos están a punto de llegar. Bienvenido al estalero con mis regalos.
estamos frente a un espectáculo que cada día tiene que ser más importante. Aspiramos que llegue a tener la importancia del Festival Internacional de Cine de Cartagena o los grandes escenarios de festivales de cine. Es algo admirable y que tenemos que apoyar permanentemente. Indudablemente, Cali es una meca de cultura. Cali Teatro en el día de hoy está presentando una extraordinaria obra de teatro, Hombres al borde de un ataque de nervios. Cali Teatro, como saben, está dirigida esta sala concertada por el maestro y gran amigo Álvaro Arcos. De acuerdo al éxito que tuvo el trabajo de teatro español ECUS, del 6 al 9, se repetirá a partir de las 7 de la noche, entre el 6 y 9 de noviembre, todas las noches. Ese trabajo de ECUS es un trabajo dirigido por Indalecio Corrugado y una obra de Peter Schaffer. Entonces estamos invitando a todos a esta importantísima presentación de la obra. Se presentó en ProArtes una exposición de pintura, eugenesia o paisajes abstractos. Según el curador y gran crítico de arte Miguel González, sintetiza esta exposición, dice que es una exhibición de Frédéric Inayas, el pintor, que habla de la arquitectura para plasmar en el lienzo, en la tela, el juicio y las características enunciadas de la que es la construcción y la deconstrucción o demolición de obras. Es una obra que está expuesta en la sala de ProArtes y debemos mirarla. No podríamos dejar de hacer alusión a la primera Bienal de Danza de Cali. Ya en un programa anterior manifestamos nuestra inconformidad porque un espectáculo de esto no puede reemplazar la trascendencia de lo que fue el Festival Internacional de Arte. Por eso hacemos exaltación de este evento internacional sin dejar de lamentarnos que haya sido reemplazado que reemplace el Festival Internacional de Arte. El día 4 se va a presentar una programación bien interesante que se llama En Cali se baila así. Son 22 comunas, 22 parejas, 22 ritmos de los más representativos de lo que se baila en Cali. Y el objetivo es mostrar la versatilidad con que los caleños y caleñas de todas las edades bailan los ritmos, desde el bolero hasta el pop, la salsa casino, la samba, el breakdance, la bachata, la cumbia, los boleros, el tango, el son cubano, el currulao, vals, cha-cha-cha y mambo. Entonces, de esta manera, pues, estamos invitando a la Plaza de la Caleñidad Jairo Varela el día 4, desde las 4 de la tarde a las 7, es un espectáculo grandioso dentro de la programación del Festival, la Bienal Internacional de Danza. Hay un mensaje muy bello del periodista cultural Fernando Ortega, dirección de periódico Cali Cultural, que nos recuerda que la paz se consigue reduciendo la desigualdad y la injusticia entre los hombres, y que la violencia se genera cuando las desigualdades y la injusticia crecen. Ese es el mensaje de Cali Cultural para todos los teleaudientes de Decisiones. Y queremos recordarle que el próximo 8 de noviembre, durante el día de 8 a 4, se realizará la elección de delegados a la 14ª, 14ª Asamblea del SUTEP. Este servidor encabeza la lista número 12, Rodolfo Poveda encabeza esa plancha, la número 12. Esperamos tener todo el apoyo, ya ustedes saben, muchos años, muchas décadas dedicadas a la docencia, a la formación de jóvenes. Entonces, por eso también queremos recordarle que el mismo día se realiza la elección de miembros del Comité Coordinador de Cali.
este servidor Rodolfo Poveda encabeza la plancha número 1 para que todos y todas las educadores, amigos, voten por este servidor que ha consagrado su vida, como decía Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día, son buenos, otros luchan más, son mejores, pero hay otros que luchan toda una vida y esos son los imprescindibles. Y allí me ubico yo. No olviden, plancha número 1 para el Comité Coordinador de Cali y plancha número 12 para la elección de delegados a la 14ª Asamblea. Y bien, queremos saludar también a nuestro querido editor, Pablo Federico, que como siempre, disciplinadamente hace el trabajo de investigación, de refuerzo, con Edinson allá en los estudios, que hacen posible que la calidad y la importancia de este programa mejore, vaya creciendo cada día. No podíamos pasar desapercibidos 3 aspectos culturales. Uno, los 60 años de la inauguración del monumento a Cristo Rey. Es un monumento simbólico como el Cristo de Corcovado o la Torre Eiffel o muchos monumentos que en el mundo representan no solo la riqueza cultural, sino la identidad de una ciudad como Cali. Veamos entonces algo que hemos preparado con carácter investigativo, porque hay que reforzar el sentimiento de caleñidad y vallecaucanidad. Entonces veamos esa importante nota sobre los 60 años de ese gigantesco monumento de 26 metros de altura. Con 26 metros de altura y un peso de 464 toneladas, se mantiene en pie desde hace 6 décadas el Monumento Nacional de Cristo Rey en los cerros de la capital vallecaucana. La obra, que mide solo 4 metros menos que el Corcovado de Río de Janeiro, cumple años esta semana. Es una muestra artesanal, gastronómica y cultural, donde hay recreación para los niños, hay recreación para los adultos, hay música, van a estar los coros, un grupo coral hermoso, ¿sí? Que es, digamos, como la parte central, que está acompañando el rompimiento de la piñata, porque es que la fiesta es con pastel, con piñata, como todo cumpleaños que respete, muy chévere. Y en la muestra artesanal pues hay cosas de la zona rural, nosotros invitamos, hay mercado campesino, vamos a tener unas chivas que van a hacer unos pequeños recorridos por la zona rural, tenemos mucha recreación. La construcción, que en su momento tuvo un costo de 170.000 pesos, hoy en día requiere intervenciones en su estructura y alrededores, por lo que la Corporación de Hábitat y Entorno presentó a la Administración Municipal una propuesta para convertir el Monumento de Cristo Rey en la joya del turismo en Cali. Las obras tendrían un valor aproximado de 4.500 millones de pesos. Hay una intervención de tipo constructivo, de ladrillo y cemento, como dice la gente, y otra parte ambiental. Lo que pasa es que el diseño que se ha construido, que hemos presentado, respeta mucho ambientalmente, solamente se impacta lo que ya hoy día está impactando. Entonces tendremos un buen restaurante, yo digo que un restaurante de 5 estrellas, pero para todos los bolsillos. Tendrá un teatrino, una pequeña capilla, tendrá unos locales comerciales que quedan en la pata del monumento abajo, de manera que no se van a notar, ¿sí? Y tendrá muchos jardines y tendrá organización de los vendedores ambulantes que hace mucho tiempo están trabajando en la zona. El objetivo de la celebración, que inicia este domingo a las 11 de la mañana, no solo es conmemorar la instalación del monumento, sino también visibilizar el sector rural y hacer un llamado a la comunidad para que no se olvide de la importancia de esta, que celebra 50 años de paz luego de la Guerra de los 1000 días. De esta manera, con la colaboración de Web Noticias, estamos, como siempre, haciendo periodismo alternativo de calidad y sobre todo haciendo pedagogía con la comunicación. Hay un tema muy importante que tiene una profunda connotación en el pensamiento y en los sentimientos de los latinoamericanos, es la muerte. El 1 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, de los difuntos, pero hay un país en donde esta celebración, precisamente el lunes festivo, se corrió por la ley Emiliani, pero en México hay una forma muy característica, muy propia de celebrar con alegría, no con tristeza y lamentaciones, sino que casi que reviviendo
esas personas, esos seres queridos que han dejado este mundo. Veamos entonces cómo se celebra. Es una nota hermosa, significativa, porque yo pienso que la muerte es una parte de la vida y tenemos que recibirla cuando nos toque con alegría, y que todos sigan pensando que mientras en el corazón y en la mente y a través de nuestra obra podamos seguir viviendo, bienvenida sea la muerte, como decía el Che, en cualquier lugar del mundo que nos sorprenda. Veamos entonces esta bella nota. La muerte para muchas culturas es como un final, algo temible. La terminación de un ciclo incapaz de reanudarse. Es algo que se sabe que llega, pero no se desea. Algo inevitable. Sin embargo, existen muchas otras creencias e interpretaciones acerca de la muerte, y es que en muchos países latinoamericanos se percibe que no es sino una vía mediante la cual el alma pasa de uno a otro estado de la vida. La mayoría de las naciones de Latinoamérica dedican una fecha muy especial a todos los difuntos, el día 2 de noviembre. Pero de todas estas tierras, solamente una posee un concepto con mayor riqueza, herencia de las antiguas civilizaciones indígenas que poblaron su territorio. Esta tierra es la de México. Desde la existencia del hombre primitivo se realizan diversos cultos a los muertos. De igual forma, civilizaciones antiguas de lo que hoy es México manejaban un trato especial hacia los difuntos. Lo curioso es que mezclaban lo popular y lo religioso con ello. Para estos pueblos indígenas mexicanos, fueron los dioses los que crearon un recinto en el cual los muertos esperan en tranquilidad el momento para visitar a sus hogares y seres queridos. Este lugar, para aquellos que dejan la vida terrenal, se le conocía como Mictlán. Cuando alguien moría, se le enterraba con sus pertenencias más valiosas y el alimento necesario para emprender un difícil viaje a este espacio de paz. Al realizar esa visita a los vivos, estos les tenían preparada una ofrenda en la cual colocaban alimentos y una serie de objetos. Por otra parte, hay que destacar que en el calendario que manejaban estas civilizaciones existían dos fechas en las cuales los difuntos podrían acercarse a sus seres queridos. La primera fecha era la fiesta de los muertitos, celebrada durante el 9º mes. La otra era la fiesta grande de los muertos, llevada a cabo en el mes siguiente. Esta costumbre se celebraba entre varias de las culturas que abarcaban la zona y entre las cuales destacaban los aztecas, los mayas y los tarascos. Sin embargo, hasta ahora, nada de esto puede que no sea totalmente familiar a lo que se percibe hoy en día. Esto se debe a que la celebración del Día de Muertos en México es una tradición que surgió a partir de las civilizaciones prehispánicas, pero que también se le dio forma gracias a la llegada de otros pueblos. En 1521 los españoles logran la famosa conquista de México, en la cual derrotan al Imperio Azteca. Con ellos, traen a la Orden Franciscana, la cual traía consigo la tarea de educar y evangelizar a las distintas culturas que habitaban lo que hoy es nuestro país. Este hecho propició que esas dos celebraciones que se realizaban en torno a los muertos se transformaran en una, la cual terminó por coincidir con la conmemoración católica de los fieles difuntos. Originalmente, esta celebración tenía lugar el 2 de noviembre. Promovía la oración para los que ya no se encontraban en vida, especialmente para los que estaban entre el cielo y el infierno, en el purgatorio. Fueron estas dos razones causas importantes por las cuales la tradición pasa a formar parte de esta fecha y de una nación que en su mayoría profesa la religión católica. Pero el rompecabezas se sigue armando durante la época de la colonia, y es que aunque todavía parezca bastante diferente al 2 de noviembre de nuestra época, esta orden católica fundada por San Francisco de Asís siguió dando los primeros toques que asemejan esta fiesta a lo que es actualmente. La materialización del Día de Muertos surge gracias a una alabanza a la naturaleza del mismo fundador de los franciscanos, la cual lleva el nombre de Cántico al Hermano. En ella se habla de un jardín, el cual sirve de ofrenda y que contiene elementos que también podremos notar en los altares de muertos mexicanos. Básica siempre, el agua. Es el primer integrante de la ofrenda franciscana. Es un claro símbolo de la vida. La sal sirve para purificar el cuerpo. Es algo que hoy en día es imposible que falte. El copal funciona como paso de la vida a la muerte y se acompaña de las flores, que nos recuerdan lo fugaz de la vida y dan la bienvenida al alma. Los franciscanos también contaban con fruta en su altar. Es parte de la naturaleza e imprescindible hasta ahora. El jardín y las semillas trataban la naturaleza y la cosecha respectivamente. Al final, un elemento que diferencia a esta representación de la actual es la del pájaro, elemento de la orden en la cual se representaba el apego de San Francisco a los animales. Con ello parte la mezcolanza de culturas distintas y la representación material de una de las tradiciones más valiosas de la que hoy en día es nuestra nación.
Luego de casi 300 años de colonia, son los criollos los que logran que se forme México como nación independiente. A partir de ese instante, lo que se forma es la identidad de un estado, pero no una tradición. Se puede decir que esa tradición evoluciona, y como muchas otras, adquiere lo bueno que alguna otra cultura le deja. Al final, la tradición se vuelve característica de su lugar de origen, provengan sus elementos de quien provengan. La prueba de ello es el altar del Día de Muertos. Tal y como lo vemos en miles de hogares mexicanos, cada 2 de noviembre la ofrenda mexicana está integrada de forma parecida, pero difiere en cuanto a algunos significados. Es de suma relevancia representar en ella los 4 elementos de la naturaleza. La fruta y el agua son hasta la fecha primordiales, siendo los que demuestran la tierra y el agua para alimentar y dar de beber a las ánimas que acuden a las casas de sus seres queridos. El viento es entonces protagonizado por algo que produzca movimiento. Este es en general el papel picado. El fuego es a la luz lo que en el altar franciscano. Su finalidad es no olvidar a las almas perdidas y el número de velas acompañará al número de difuntos. También ya es costumbre acompañar a las ofrendas de alimentos que disfrutaban en vida los visitantes. La imagen de la muerte está siempre presente en forma de calaveritas de azúcar o de chocolate. Lo único que no puede faltar en los manjares de ese día tan anhelado para muchos mexicanos es el pan de muerto. Al final solo podríamos añadir una fotografía del difunto y alguna muestra religiosa. Normalmente se percibe una cruz con detalles tan pintorescos como los de nuestro país. Hoy en día no hay país en peligro de ser conquistado por otro mediante las armas, pero sí hay miedo de que su cultura sea conquistada por otra cultura. Esto es gracias a la globalización. El 31 de octubre de cada año se celebra en los Estados Unidos una fiesta de origen celta en la cual la premisa es la de ahuyentar a los espíritus de los hogares. A finales de los años 70 y principios de los 80, el cine y la televisión americanos se encargaron de popularizarla. Gracias a ello, el Halloween o la Noche de Brujas se ha empezado a festejar en México. ¿Se podría entonces pensar que nuestra cultura está a punto de ser conquistada por otra? ¿O que esta vez una tradición como lo es el Día de Muertos muere a manos de una tan masiva como el Halloween? En las épocas de la conquista y de la colonia no había los mismos problemas que hay ahora. Sin embargo, hoy en día muchos de los mexicanos que residimos en nuestro país no lo sabemos, pero la migración se ha llevado también nuestras tradiciones. Muchas celebraciones del 2 de noviembre también tienen lugar en los Estados Unidos. Al final una celebración puede ser muy masiva o muy comercial, pero a veces una tradición como la del Día de Muertos no deja de tener un gran valor. Ese gran valor es tanto para las personas como para un país que dentro de sus tradiciones muestra parte de su historia y su enorme cultura. Al final, una tradición de un país con una gran identidad es una gran tradición. La muerte es algo que se sabe que llega pero no se desea. Es algo inevitable, algo que no es como un final, tampoco es algo temible. El 2 de noviembre en México, la muerte es una nueva oportunidad de estar con nuestros seres queridos que han comenzado o ya estaban en otra vida. ¿Cuál es la enseñanza que podemos sacar de ese mensaje tan hermoso y esta celebración? Que la muerte es una parte de la vida. Y con relación a las flores, que yo siempre lo recalco en un poema que tengo, y es que la belleza es el primer don que le da la naturaleza a la mujer, pero es el primero que les quita, ¿no? Porque la vanidad es efímera en cuanto que le demuestra al ser humano que debe darle dimensión a otros aspectos de la vida. Pero bueno, aquí tenemos una sección muy bella que es el humor es realidad, a partir de los mejores trabajos de caricatura, ¿no? Gráfico. El humor también es realidad. Centro Democrático, observen allí. Alguna vez decía alguien que el Centro Democrático no va a tener listas electorales, sino cartel. Observemos allí. Ahora, a propósito de la fiesta de disfraces, pero esta es más real, de la realidad política nacional, ¿no? Drácula. Y tenemos aquí el candidato de cara extraña, ¿no? Quiero ser hijo
el mejor presidente que Álvaro Uribe. Amanecerá y veremos, porque observen el libro de cabecera que tiene allí, ¿no? Y observen aquí esa preocupación, ¿no? Las babas de Pachito salen fácil, pero ni un brujo le saca la sangre a la transparencia del doctor Uribe, ¿no? Y bueno, la historia tendrá inexorablemente que rendir su juicio final. Aquí tenemos este personaje, ¿no? Lo malo de los políticos de este país es que el mejor soy yo, ¿no? Todos dicen eso, ¿no? Empezando por el expresidente del Congreso. Muy bien. Sí. Oiga, mi hijo, que los bancos publiquen sus ganancias, ¿no es apología al delito? Es una pregunta bien interesante, ¿no? Y aquí tenemos una moneda de dos caras, ¿no? Observemos. Por un lado, desafortunadamente, el maximizar, el inflar un currículum, pues es ajeno a la seriedad de un personaje, ¿no? Meritorio, pero hay que ser objetivos, ¿no? Precisos, ¿no? Y aquí tenemos otra caricatura interesantísima que nos dice mucho, ¿no? Para pensar, ¿no? La relación que sigue existiendo, ¿no? Y todavía el gran poder militar, ¿no? Que al igual que la sentencia que acabó con las bonificaciones de los congresistas, fue pasada por la faja pisoteada para, por un decreto de pupitrazo limpio, reconocer una nueva bonificación de la mermelada, ¿no? Igual pasa con el fuero militar. Y aquí tenemos nuevamente una evocación de la reconquista, o mejor, el encubrimiento de América, ¿no? Y es la realidad nacional, ¿no? La salud convertida en un arma mortal contra el pueblo colombiano, ¿no? Ahí vemos el símbolo de Esculapio, de la medicina, en el centro del corazón de todos los colombianos. Y aquí tenemos la gran farsa, ¿no? El proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso, totalmente perverso desde todo punto de vista, ¿no? El mismo acetaminofol, y será el remedio, una curita, una pastillita, pero no se resuelve el problema de la crisis de la salud. No olvidemos, el humor también es realidad. Bueno, y no podríamos pasar por alto el reconocimiento del premio Simón Bolívar para ese gran colega Daniel Coronel y también para Ricardo Calderón, ¿no? Daniel Coronel precisamente hace ese tipo de periodismo, de denuncia. Los medios de comunicación deben servir para hacer pedagogía, para hacer conocer la realidad y para mostrar sin tapujos lo que se debe denunciar. Por eso Decisiones le hace un homenaje merecido a Daniel Coronel, que recibió, repetimos, el premio Simón Bolívar, como también se lo mereció Ricardo Calderón. Veamos entonces este homenaje que le hacemos a Daniel Coronel con este trabajo investigativo. Llegó el momento de anunciar uno de los premios más importantes de la noche, el premio al periodista del año. Este galardón distingue a un periodista cuyo sobresaliente desempeño profesional ha producido un alto impacto en la opinión pública, destacando así su trabajo periodístico en el año de la premiación. Este año, el periodista destacado por el jurado es Daniel Coronel. En las redes sociales logró en el último año una influencia notable en el acontecer nacional. Año en el que líder aprecia la calidad y el valor de su trabajo, considera que Daniel Coronel es el periodista del año. Daniel Coronel, hay algunos comunes contradictores que no deben estar muy contentos con ese premio, pero yo lo felicito de todo corazón.
Me siento muy feliz y me siento un poco sorprendido cuando el presidente de la República habla de que tenemos adversarios comunes. Quiero resaltar que esos adversarios eran míos cuando eran amigos de él y que la labor del periodista siempre es oponerse al poder que él detenta ahora, al poder que detentaron a otros antes y a todos los poderes, porque debemos aproximarnos con una mirada crítica, porque eso es lo que le garantiza a la sociedad tomar mejores decisiones. Bueno, y este homenaje está complementado por una entrevista antológica que le hace Antonio Morales a Daniel Coronel sobre las perspectivas del periodismo en Colombia. Imaginan que el Estado es el gobierno y que el Estado no es un sentido, no tiene un sentido de permanencia que debe rebasar las administraciones coyunturales. Pero todo eso ha creado, digamos, un bloque, no solo en el periodismo, sino en el país, que hace que se piense que en esto vale todo, que como el presidente ha entregado resultados en muchas cosas y ha hecho muchas cosas bien, que entonces los demás debemos ignorar lo que están haciendo mal y las cosas que hacen mal y aspectos del pasado y del presente del presidente que son controvertidos. Entonces, digamos, convertirse en esa especie de presencia molesta que está recordando eso, tiene unos costos grandísimos. Yo tal vez podría haber sido rico si hubiera optado por otro camino. Para muchas personas es clarísimo que hay una cierta restricción de la democracia en Colombia por acumulación de poder. Las Cortes están sujetas al Poder Ejecutivo, el Congreso también, la Fiscalía, y ahí vamos en ese camino. Las restricciones de la democracia conducen necesariamente a una restricción de la democracia informativa. Gentes como usted en los medios son pocos. Sí, y digamos, cada vez son menos y cada vez son asumidos de manera más marginal. Nosotros hemos tenido la ventaja de que en medio de las dificultades del canal en que estamos y todo, la gente, un grupo de gente nos ha mantenido en su audiencia. Hay una gran limitación que tenemos. La inmensa minoría de la HJCK, por ejemplo. Es terrible, porque nosotros quisiéramos que nuestro espectro de audiencia estuviera más en los sectores populares y todo. Lo que ha pasado es que son los sectores más altos de la población los que más ven el noticiero. Los más, de alguna manera, cualificados desde el punto de vista de la educación, ¿no? Sí, entonces se nos va el tiempo como convenciendo a los convencidos. Ya. Otra cosa, aprovechemos la ocasión. Desde hace también mucho tiempo, yo diría que unos 17, 18, 19 años, empieza un poco en el gobierno de César Gaviria, usted tuvo por allá cercanías, pasó una cosa que para mí también es perversa, y es que se fueron mezclando los periodistas con los políticos, el cuarto poder con el primer poder, y resultó, por arte de Birli Birloque, que grandes políticos se volvieron jefes, directores de medios, y grandes directores de medios se volvieron ministros políticos, etcétera. Ahí de alguna manera ese equilibrio del cuarto poder, esa capacidad crítica del cuarto poder, se fregó. ¿Usted qué siente? Sí, eso es verdad. Es decir, ese entrelazamiento entre poder y política es un poco perverso también. Es totalmente indeseable, sobre todo porque termina haciéndole daño tanto al periodismo como al poder. Porque llegan personas poco cualificadas a ambos lados, que tienen méritos y medallas en otros campos de batalla. ¿Usted está hablando del vicepresidente Santos, que realmente era periodista? Sí, estoy hablando también de él, pero me parece además que eso complica la labor independiente del periodismo, confunde a la gente y además deteriora la condición de cualificación de quienes deben ejercer el poder. Periodistas exiliados, periodistas censurados, callados, asesinados, chuzados. Ahora. Es como una manifestación de lo mismo. ¿Qué encontramos en eso sorpresivo? Nada. Usted y yo crecimos desde antes de este gobierno, hay que decirlo claramente. Crecimos con la sensación de que alguien nos está oyendo. Sí, un Big Brother, un gran hermano allá detrás de nosotros, sí. ¿Qué es lo que hay de nuevo en esto que se ha revelado en las últimas semanas? Pues que había un plan coordinado con unos blancos muy específicos, que son los jefes de la oposición, unos cuantos miembros del gobierno, unos periodistas, y sobre todo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que configuran un cuadro en donde los sospechosos de querer oír esa gama de personas son muy pocos. Los beneficiados con la información que saldría de ese grupo de personas son realmente, se pueden contar con los dedos de la mano o con un solo dedo.
Entonces me parece... ¿De una mano que está en dónde? ¿En el Palacio Presidencial o en la Secretaría de qué? Pues sin lugar a dudas pasa por allá. No digo que sea el presidente de la República el autor, pero sin duda sí el beneficiario del acopio de una información de tan diversas fuentes. ¿Cómo afecta esa tendencia a la no separación de poderes a la información justamente ahora? Es decir, ¿cómo afecta el apuntalamiento de un proyecto de largo vuelo histórico como es el uribismo y la seguridad democrática a la libertad de la prensa y sobre todo a la independencia de la prensa en Colombia? Es que ha afectado todo. Ha afectado principios éticos institucionales, porque en virtud de lo que se ha llamado la seguridad democrática o la guerra contra la amenaza terrorista interna, hemos pasado a pensar que todo vale. ¿Usted siente que la prensa es cómplice, la prensa, la radio y la televisión en general, es cómplice de eso? Yo creo que la prensa, la radio y la televisión en general están comprando muy fácilmente la propaganda del gobierno. Acaba de pasar una cosa y es que el presidente Uribe le dice a Juan Manuel Santos, no señor, quédese. Juan Manuel Santos hasta mayo le queda para no inhabilitarse. Pero ¿no siente usted que de alguna manera ese guiño de Uribe, de dejar a Santos cuando sabíamos que se iba muy pronto, es ya un anuncio definitivo de que se lanza la reelección del presidente? Pues puede ser algo de eso, pero también está el plazo de estos 2 meses en donde Juan Manuel debe esperar recoger algunas apuestas que ha hecho. Es decir, otra operación Jaque, otra liberación. Sí, o el mono Jojoy, o las cuevas del mono Jojoy. Lo que sea, cogerlo en las cuevas. Cogerlo de las cuevas. Cogerlo de las cuevas. Muchas gracias, Toño. De todas maneras, yo voy a votar por Juan Manuel Santos. Quiero aprovechar para anunciar. Me parece un poco extraño que usted anuncie eso. Pues sí, es que yo conozco a Juan Manuel Santos hace muchos años y dada su trayectoria de lealtad, me parece que es el único que me garantiza que lo de Uribe no va a quedar en la impunidad. Bueno, esta es una extraordinaria declaración. Yo también estoy convencido que esos tiranuelos tienen que terminar en el estercolero de la historia. Fujimori, Trujillo, Pinochet, Hitler, ¿no? Y aquí el personaje del ubérrimo, el personaje de la seguridad democrática, con 30.000 desaparecidos en 8 años, y los falsos positivos, y la corrupción, y los ministros comprando reelección, eso tiene algún día que quedar claro ante la historia nacional e internacional, y desde luego entre rejas, con sus pequeños Tony y Jerry, a buen recaudo de la justicia, para que realmente en Colombia se construya una nueva sociedad en donde el Estado social de derecho sea soberano como una verdadera democracia. Un tema importantísimo que no puede pasar desapercibido para decisiones es el tema de la salud. Precisamente la salud ha tocado fondo. Está demostrado que precisamente el mismo personaje que hoy orienta el Centro Democrático fue el ponente, el principal gestor de la Ley 100 en el Senado, y se hizo realidad. Hoy está cuestionada el sistema de salud y por eso queremos presentar una perspectiva de lo que será la reforma a la salud. Es un video, una entrevista a Mauricio Ospina. Queremos que todos le pongamos mucha atención y nos sirva de puntos para reflexionar y sacar unas conclusiones frente a la problemática que hoy viven médicos, estudiantes y las facultades de medicina. El gobierno acaba de presentar la nueva reforma a la salud y la pregunta es si definitivamente vamos a solucionar el problema de los colombianos o vamos a legislar a favor de los grandes emporios económicos. Como pasó con la reforma a la justicia, cuando se equivocó el gobierno, esta reforma contiene unos elementos que quiero explicarles porque creo que todos los colombianos debemos movilizarnos en contra de esta reforma. Las EPS generaron barreras de acceso a los colombianos al sistema de salud para cada vez tener más recursos que se ahorraban en la no prestación de servicios. Cuando se niega el servicio y se empiezan a presentar tutelas por esta negación, se obliga a la EPS que lo preste y aduciendo de que no está dentro del plan obligatorio de salud, se recobran al sistema de seguridad social de los colombianos sin límite de precios. Esta forma de actuar
lo que hizo fue crear un gran negocio a partir del sufrimiento de los colombianos, con una doble finalidad: estar por fuera de la regulación del Estado en lo que se podía cobrar por cada procedimiento, pero con una nefasta consecuencia, y es que miles de colombianos tuvieron que soportar la negación de servicios para ellos cada vez engrosar sus cuentas bancarias. Esta política fue la que llevó a los recobros fraudulentos del sistema Fosiga por más de 2 billones de pesos al año en el año 2010. Y esta forma de actuación fue lo que dio la liquidez para proyectos económicos como Villa Valeria en el Meta o como para construcciones de canchas de golf en otras partes del país. ¿Hay personas detenidas por estas formas de actuación? ¿A cuánto ascienden los ahorros que estas empresas hicieron en contra de la calidad de vida de los colombianos? No lo sabemos. Pero lo que sí tengo claro es que las utilidades de estas empresas no pertenecen a ellas. El Consejo de Estado dictaminó que estos recursos son públicos y de los colombianos. Por eso se deben retornar a las arcas del Ministerio de Salud o de la autoridad competente en Colombia. Pero observamos por parte de la Superintendencia de Salud de Colombia es unas intervenciones amañadas que lo que impiden son los embargos de estos activos y la liquidación a precios irrisorios de los activos de todas estas empresas. Esta reforma, lastimosamente, lo que hace es que legaliza el comportamiento fraudulento con que se procedió en el pasado, porque ahora el carácter de los recursos de la salud dejan de ser públicos en el momento en que se le giran a los gestores de salud, que son las mismas EPS. Tenemos que tener una política de Estado, tenemos que entender que todos estamos comprometidos en la salud, pero no puede ser que la gente de menos recursos pague con su vida y los demás lo que tengan son blindajes para sus grandes fortunas. Este es el momento en esta reforma de tomar las decisiones de fondo, pero no puede ser como lo dice el artículo 4, que lo que le da son garantías para que sigan usufructuando las necesidades de la gente. Los recursos de la salud son públicos y de los colombianos. En ningún momento vamos a aceptar que quede bajo una ley que los recursos son de las EPS. El nuevo sistema de salud, de acuerdo a la propuesta de gobierno, definitivamente no acaba las EPS, solamente les cambia el nombre. Igual, el Fondo Único, que antes se llamaba Fosiga, ahora se va a llamar Salud Mía, que tampoco es una gran diferencia. Lo que definitivamente va a pasar es que se generará un mecanismo que no va a dar transparencia, pero sí va a ocultar los intereses de los grandes monopolios de la salud en el país. Como con la reforma a la justicia, la gran movilización que realizamos obligó al gobierno a repensar lo que estaba haciendo. Igualmente sucedió con el paro cafetero. Es hora que todos también nos movilicemos por esta reforma a la salud. Esta exposición debe servir para reflexionar y rechazar a través de un gran movimiento social el perverso proyecto de salud que estuvo respaldado, como ustedes saben, por movilizaciones que podemos observar allí, tomas que hizo REMAP. Es la red de medios de comunicación alternativo que está haciendo un trabajo trascendental que no muestran los medios de comunicación oficial o que usufructúan la torta inmensa de gastos de publicidad. Observemos estas movilizaciones. No seas indiferente, todos somos pacientes, merecemos salud digna. Ese es un principio de la lucha y vemos allí como es sinónimo de EPS el enriquecimiento, que en la mayoría de los casos es un enriquecimiento ilícito, que no se procesa, no se juzga, y observemos cómo la participación es masiva, estudiantes, profesores universitarios, médicos, y observemos allí fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todos los trabajadores de la salud, todos, absolutamente todos, además que prácticamente acaba con las facultades de medicina cuando le da la potestad a los hospitales de conferir títulos de posgrado, algo absurdo, ¿sí?
que envilecería la educación, y no solo la educación, sino también la formación profesional de ellos. Esta marcha, como ustedes pueden observar, llega hasta la plazoleta de San Francisco. El símbolo de la salud en ese caso es la muerte misma. Eso es lo único que está garantizado. La manifestación fue masiva por las calles, no solo de Cali, sino de las principales ciudades de Colombia, y que apunta inevitablemente a un paro nacional indefinido, con un paro cívico que le haga entender al gobierno que no puede seguir patrocinando ese tipo de proyecto y la destrucción inevitable del sistema de salud. Y la salud, por decreto, como está programado en el Congreso, sería el final de ella, porque el país merece una salud digna. Todos, dicen los médicos, y estamos apoyando eso desde el periodismo alternativo, no a la reforma. Bueno, y tenemos entonces ahora un distinguidísimo personaje de las leyes, de la jurisprudencia, que es el doctor Alejandro Arenas, decano del Colegio de Abogados Litigantes de Cali, y desde luego ha sido gestor para que esto se convierta en una realidad, la colegiatura y también una federación nacional con vínculos internacionales. Doctor Alejandro Arenas, bienvenido a Decisiones. ¿Qué es, doctor Arenas, la colegiatura? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Por qué es tan necesaria la colegiatura en Colombia? Doctor Rodolfo Poveda, muchas gracias por invitarme a su importante programa y a esta teleaudiencia del Valle del Cauca. La Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali es una agremiación de carácter civil fundada por unos abogados inquietos por organizar el gremio el 1 de diciembre de 2004, cuyo objetivo no es otro que dignificar el ejercicio de la profesión de abogado en Colombia, un ejercicio que se debe ejercer con ética, que se debe ejercer teniendo como presente que la abogacía tiene una función social importante en la sociedad colombiana. Doctor Arenas, desde su experiencia y larga trayectoria como jurista, ¿se podría afirmar que en Colombia la justicia es un ente respetable o cuestionado, que merece una revisión, empezando por toda la estructura, pasando por la práctica misma que se da en los despachos judiciales hasta llegar al Consejo Superior de la Judicatura? ¿Será una institución respetable o cuestionada objetivamente? Desafortunadamente, doctor Rodolfo Poveda, la intención del constituyente del 91 de crear unos entes importantes para fortalecer nuestra justicia, ya pasados 20 años, desde el 91, pues no ha arrojado los resultados esperados. Vemos cómo realmente esa reingeniería que se le hizo a nuestra Constitución, de darle facultades a las altas cortes, facultades para nombrar Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, realmente eso permeó, politizó a la justicia colombiana, lamentablemente, y le ha restado autonomía e independencia a la misma justicia. Y estamos viendo cómo esa politización de nuestra justicia pues lo ha llevado a unos altos grados de corrupción en las altas cortes, como es el Consejo Superior de la Judicatura. Y realmente estamos viendo los resultados de una justicia que no sigue siendo pronta, que no sigue siendo justa en sus decisiones judiciales, cuando tenemos como la justicia es precisamente la garante de la convivencia social y de la paz en Colombia. Doctor Arenas, el día 29, ¿no?, martes, tuvimos la oportunidad periodísticamente de cubrir un evento que nunca se había presentado, una especie de corbatón, plantón, con pastel de 5 pisos incluido. ¿Qué significaba eso, mi querido doctor? Bueno, realmente la ciudadanía de Cali, de Valle del Cauca, sigue muy sorprendida
digamos, con la ineficiencia que viene planteando el Consejo Superior de la Judicatura en materia de lo que es la infraestructura que debe tener la justicia de Cali, del Valle del Cauca y de Colombia. No es posible que después de 5 años de perpetrado el atentado al Palacio de Justicia, los jueces no tengan el recinto digno donde se debe administrar justicia en Colombia. Es imposible como en Cali hemos hecho eventos de carácter nacional e internacional, como los Juegos Internacionales de World Games y las inversiones para infraestructura deportiva, que es muy importante. El deporte están a la mano, pero los recursos para la justicia no aparecen, y cuando aparecen no son invertidos con la prontitud y la planeación que se merece el Palacio de Justicia de Cali, que es la que le garantiza a una ciudad que los ciudadanos puedan ventilar sus diferencias, sus controversias entre un tercero, que es la rama judicial, y no observemos, como lo vemos veniendo, una ciudad sumida en la violencia. En la violencia producto precisamente, doctor Rodolfo Poveda, por falta de un estamento judicial digno, decoroso, que sea garantía para que los ciudadanos puedan ventilar sus diferencias. No hay un estamento, es la falta de justicia y la falta de ese Palacio de Justicia, al cual ya sabemos y tenemos conocimiento que se le han invitado miles de millones de pesos, todavía no aparece en el escenario local. Doctor Arenas, hay 3 puntos en su agenda, me enteré. Uno, una visita al ministro de Justicia el próximo 18 de noviembre. Segundo, una gran reunión para constituir una federación de colegios de abogados litigantes. Y tercero, una buena noticia, gracias a su gestión, de la afiliación a la FIA, a la Federación Internacional de Abogados. Sintetícenos, mi querido doctor Alejandro, estos 3 puntos. Sí, la verdad que el gremio de abogados, su colegiatura de abogados litigantes sigue estando muy preocupado con el ejercicio de la profesión. Sobre todo vemos cómo día a día vienen cayendo profesionales del derecho asesinados por la intolerancia ciudadana, y esto preocupa al gremio, obviamente, porque nosotros sí creemos que los abogados debemos ejercer nuestra profesión con ética, con honestidad, ser verdaderamente garantes del Estado de Derecho, de la justicia, de la conciliación, de la resolución de los conflictos ciudadanos por vía de la conciliación. Y fuera de eso, vemos cómo la profesión se encuentra realmente en un estado muy complejo, porque no existe una regulación profesional. Vemos que las universidades han proliferado con mucha abundancia y están sacando profesionales que no reúnen las condiciones ni los estándares de idoneidad, de ética profesional que requiere el ciudadano, quien es el que acude a los servicios profesionales de abogado. Por eso esa problemática nos ha llevado a acudir al ministro de Justicia, al doctor Alfonso Gómez Méndez, a quienes le hemos exigido como ministro de Justicia que nos atienda para entrar a resolver estas problemáticas tan importantes en una profesión tan importante como la de la abogacía en Colombia. Es que la abogacía se ejerce en el mundo y se ejerce bajo una colegiación obligatoria que tiene que ver con que los abogados nos coloquemos en un cuerpo, que le defina unas perspectivas de claridad, de honestidad al ciudadano al que se le va a prestar ese servicio. Doctor Arena, ha sido muy grato y lo esperamos en el próximo programa cuando regrese de esa diligencia con el ministro de Justicia. Bien, decisiones los espera para dentro de 8 días, esos amigos por allá en Nueva York, en Europa, que también nos ven, en Buenos Aires, nos reportan sintonía. Y ahora a continuación viene Clúster 7, el director, nuestro querido presidente del Círculo de Periodistas, el doctor Freddy León Cuellar, con sus invitados y su carga de información importante, que también hace pedagogía, porque ese es el propósito nuestro, que podamos hacer pedagogía con nuestros programas.
Entonces los esperamos dentro de 8 días. Les recordamos que mañana en Canal 12 de Global Televisión y Canal 112 de Cali TV a las 2 estará el programa en repetición, pero también en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, lo pueden ustedes volver a ver, ¿no? El programa. Muy bien, felicidades en este puente.